Bien, un atento saludo a todos los asistentes en la sala. Mi nombre es Pedro Chavarría y el tema que voy a presentar es revitalización de lenguas ancestrales con una mirada a la lengua safiquí de la comunidad sáchila. Este estudio es pertinente al abordar la pérdida progresiva de la lengua safiquí, siendo necesario un despertar de ideas revitalizadoras que favorezcan a la lengua safiquí. Esto de la pérdida de lenguas ancestrales no es solo en la lengua safiquí. Si es que hablamos de Ecuador, tenemos 15 nacionalidades indígenas, de las cuales 8 están en inminente peligro de extinción, y dentro de ella tenemos al safiquí. En la primera parte del estudio se hace referencia al uso de la lengua ancestral dentro de la comunidad sáchila. De igual manera se realiza una conceptualización de lo que es una lengua viva, una lengua amenazada y una lengua muerta. De igual forma se analiza la vitalidad lingüística y un análisis de la revitalización de palabras, lo cual ayuda a comprender la realidad de la lengua safiquí y su necesidad de revitalización. Objetivo del estudio. El objetivo del estudio es establecer las formas de revitalización de las lenguas ancestrales a través de un análisis teórico de los hechos históricos de la comunidad para fortalecer el safiquí como lengua de la comunidad sáchila de Santo Domingo de los Colorados. Materiales y métodos. Alineado a enfoques epistemológicos y estilos del pensamiento en los que se desarrollan los procesos de investigación, y tomando en cuenta que actualmente los investigadores emplean variadas metodologías para sus estudios, se encuentra la necesidad de instruir una metodología que siga el adecuado tratamiento. Martí 2006 plantea que en los últimos años los estudios sociolingüísticos han alertado sobre la velocidad de los cambios que afectan a las comunidades lingüísticas. Por lo tanto, y como primer paso, se asume que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Entre los resultados tenemos algunos análisis aquí. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, manifiesta que si no se hace nada, la mitad de las aproximadamente 6.000 idiomas hablados en estos momentos en el mundo desaparecerá a finales de este siglo. América Latina tiene por su parte 248 lenguas en peligro de desaparecer. En el Ecuador existen 8 en riesgo inminente de extinción. Ellas son el Cofán, Siona Secoya, Quichua, Shuar, Guao, Zápara, Andoa y por último la lengua de estudio en estos momentos, el safiquí. Para lograr encauzar el camino de la preservación de una lengua se necesita contar con la voluntad política de los hablantes. Hablar una lengua ancestral no es una obligación, sino una oportunidad que tienen los hablantes de esa comunidad para desenvolverse y mostrarse tal y cual son. Y con ello pues fortalecen las identidades y los valores de una formación social. Decíamos también en la parte introductoria, hablábamos o se proyectaba hablar sobre una lengua viva. Una lengua viva es una lengua que está sin problemas en su comunicación, que tiene términos, tiene nombre para todas las cosas.
Por citar a ellas, tenemos lenguas vivas y fuertes como son el español, el inglés, el francés, el italiano. Son lenguas vivas y que están vigorosas, que no tienen ningún problema. Lengua amenazada es una lengua como las 8 que nombramos en las comunidades, en las nacionales indígenas del Ecuador, que tienen ya problemas de creación de nuevos términos, que empiezan a ser poco utilizadas por la población joven. Ya esos son indicadores de amenaza en la lengua. Y una lengua muerta es una lengua que ya muere su último hablante y ya no hay uno más que pueda hablar esa lengua. Entonces, una lengua se considera viva hasta que exista el último hablante que pueda comunicarse en esa lengua. Entonces, ya una vez que muere la última persona que se comunique en esa lengua, ahí ya es lengua muerta. Revitalización de las palabras. Aquí nace en cambio el interés de cómo revitalizar. La revitalización de una lengua realmente nace en la revitalización de la palabra, porque es allí donde se le empieza a dar un uso a las palabras y se empieza a retomar la lengua con una nueva concepción. Pero ¿cómo se puede revitalizar? Realmente este es el cuestionamiento y para eso son estos estudios, para empezar a trabajar en revitalización de las lenguas, que son tareas realmente de las comunidades. Tiene que ser su propio interés, su propia política, su propia necesidad para poderlo hacer. De otro modo, no se podría avanzar en revitalización de palabras y peor pues hablar de la revitalización de una lengua. Como decíamos anteriormente, una lengua muere cuando muere su último hablante. Como conclusiones tenemos que las lenguas minoritarias se extinguen tan rápido que para el siguiente cambio de siglo la mitad de las 6.000 lenguas habladas hoy en día habrán desaparecido. En el Ecuador corre el riesgo de perder su patrimonio lingüístico en las próximas décadas. Las políticas de protección del patrimonio cultural deben materializarse a su vez en programas integrales de revitalización basados en las diferentes comunidades y para nuestro caso en la comunidad Sáchila. Es importante la documentación del Safiqui tomando como referencia estrategias de rescate de otras lenguas indígenas en similares condiciones. Es imperante que continuemos trabajando para que la revitalización lingüística del Safiqui pueda obtener los frutos deseados y al final de este siglo no hayamos sido testigos mudos de la desaparición del patrimonio lingüístico de nuestro país. Pues bien, hasta aquí el trabajo. También se presentan las referencias bibliográficas. Entre las más relevantes tenemos Anacona Omaira 2006, quien contribuyó con el libro La recuperación de la lengua ancestral de los Yanaconas. Brensinger Macías 2003, Language Validity and Engagement, Gómez Rendón, Gómez J 2008, Language Validity and Engagement, Revista Nacional de Cultura del Ecuador, Solís 2003, Pueblos y Lenguas de Fronteras, Lima, Perú. Entre ellos los más relevantes que se han utilizado para este estudio. Muy agradecido, gracias por su atención, como siempre a las órdenes.